actúa y condena a los que cometen infracciones, violaciones a la ley, recurre a la violencia, pero una violencia institucionalizada. Con razón Freud, respondiendo a Einstein sobre el origen de la guerra, decía, la violencia es, entiende él por violencia la transgresión de uno contra todos, y por derecho la violencia ejercida en nombre de todos contra el transgresor. Pues son formas de violencia institucionalizadas, si ustedes quieren, en términos weberianos. Orígenes del conflicto armado, años 60, pero tiene raíces. Eso no nace por generación espontánea, tiene raíces internas y externas, contexto internacional y el contexto interno, y hay continuidades y rupturas con todo el proceso de violencia anterior. No tengo tiempo para referirme a eso, pero sí quisiera decir que es muy difícil establecer una causa o unas causas del conflicto. Son condiciones que han contribuido a que en este país la violencia política desde el Estado y desde abajo se convierta en una de las formas fundamentales para el desarrollo de la acción política. No creo que debamos hablar de posconflicto, hablemos de posacuerdo armado y de cambio de las condiciones para el trámite de los conflictos. Si logramos parar esta guerra criminal que ha servido en las últimas décadas para mantener y profundizar el orden existente y los privilegios de la riqueza en este país, si logramos parar esta guerra, vamos a cambiar las condiciones, el escenario para la lucha política. Se van a quitar los pretextos que se han utilizado para criminar la lucha social y la resistencia de los pueblos, y vamos a tener mejores condiciones para avanzar eventualmente en condiciones de transformación democrática. Y esas condiciones de transformación democrática deben implicar varias cosas, y con eso trato de terminar. Primero, lo que se está logrando ya en este momento, y es que las partes todas asuman su responsabilidad. Eso es débil todavía, pero la ventaja de lo que hoy se está negociando en La Habana y la forma como se está negociando significa que los militares y el Estado en su conjunto está diciendo: nosotros también hemos cometido crímenes. La guerrilla también está reconociendo que ha cometido crímenes, y desde luego los paramilitares no hay necesidad que lo reconozcan, pero todo el país lo señala. Entonces, ¿cuál es la profundidad? ¿Cuál es la profundidad de las relaciones entre el Estado y el narcoparamilitarismo? Yo no tengo manera de medirlo y creo que es muy difícil medirlo. Quisiera que fuera lo más débil posible, pero tengo la intuición de que es profunda, que ha penetrado no solamente las redes de poderes estatal públicas, incluidas las fuerzas militares y los organismos de inteligencia y de policía, sino que ha penetrado también las organizaciones de la llamada sociedad civil. Aquí hay narcoparamilitares empresarios, como también podemos decir que en Arauca el ELN ha logrado penetrar estructuras del Estado como las FARC en el sur del país, etc. Tenemos que mirarnos de frente ante ese espejo para entender que post fin del conflicto armado por un acuerdo de negociación política con las dos guerrillas es indispensable asumir, no por las cúpulas que discuten el fin de la guerra, sino por la sociedad toda, con sus diferentes expresiones políticas, sociales, de clase. Hay que trabajar en un remesón a fondo del Estado, en la depuración de las fuerzas militares y en la recuperación de la verdad histórica. Es indispensable la verdad histórica, no para revivir los odios del pasado, sino para crear condiciones que nos permitan la convivencia, pero eso no basta para construir democracia hacia el futuro. Democracia hacia el futuro implica reformas institucionales, sociales y económicas a fondo. No es posible pensar en una democracia radical e integral como la que planteo, económica, política, social, cultural, con el modelo extractivista, con esos altísimos niveles de concentración de la propiedad de la tierra, ¿cierto? Con la forma que tiene hoy la reglamentación de los partidos y el ejercicio de la política en este país. Entonces, esa es una tarea, y con los valores éticos que en esta larga y degradada guerra se han ido construyendo. Esas son tareas de largo aliento que por largas no deben llevarnos a la desesperanza, por el contrario, a afirmar el compromiso de que la democracia se construye de todos los espacios de la vida cotidiana
y en la calle, y si no, no es posible construirla. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias a Jesús y a José por cederle 2 minutos de cada uno de su tiempo a Jaime. Gracias. No sabía. Tengo algunas preguntas. Una sobre cómo cree que los violentos tuvieron información de los militantes políticos de la Unión Patriótica. Sobre eso es claro que la Unión Patriótica no es un movimiento clandestino que hacía política abierta y desde su inicio a través de las juntas patrióticas se desarrolló todo su trabajo, y a partir de cuando todas las alcaldías y los consejos desarrolló una serie de programas de vivienda, de salud, educación, etc. Esa información de quiénes eran era totalmente abierta. Por otro lado, ¿qué garantías hay para que esto no se vuelva a repetir, que no suceda otra vez la Unión Patriótica si las FARC se integra a la vida política? Bueno, eso no lo puedo responder yo. Lo único que sé es que va a ser un punto de la agenda. Uno de los puntos finales es que garantía de seguridad habrá en caso de que haya un acuerdo y que se permita a los miembros de las FARC hacer política abierta. Ese es un punto que está en discusión. Por otro lado, sobre la marcha patriótica, que siguen habiendo muertos, es lo que hemos estado hablando, es decir, no hay garantías democráticas, hay algunas aperturas, etcétera, pero en esencia lo que podríamos hablar de un cáncer social está vivido en esta sociedad. Entonces es algo que no hay muchas garantías. Ahorita sabemos de que hay lo que se da para proteger que esto no suceda es un carro blindado, son 5, 6, 7, 8 guardaespaldas, y hay una discusión porque hay mucho presupuesto al respecto. Se está tratando de controlar el presupuesto nacional, pero hay que hacer recortes también para la protección de los amenazados, etc. Entonces tenemos que ser claros de que vivimos esa situación. Los grupos de los que hemos hablado ya, narcoparamilitares, están vivos en este país. Luego las condiciones siguen, las condiciones de intolerancia y falta de una democracia que está ahí. Yo sí soy muy pesimista al respecto. No creo que vayamos a cambiar. El cambio depende de cada uno de nosotros. No creo yo que el Estado vaya a cambiar. Si fuera a cambiar este proceso de paz, tendría una pedagogía a todo nivel, medios de comunicación, colegios, universidades, etcétera, que realmente el problema no fuera en La Habana, ¿sí? No fuera solo en La Habana ya reunido, y mientras tanto aquí el ministro de Defensa hablando a favor de la guerra, el presidente hablando a favor de la paz, etcétera. Es una cosa esquizofrénica. Esperemos que esto cambie. En cuanto a la Unión Patriótica y otros grupos, como dijo el profesor Jaime, si realmente se quiere que esto no suceda con la Junta Patriótica, pues el caso de la Junta Patriótica, el caso de la Unión Patriótica sería un caso para hacer pedagogía sobre no solo la Unión Patriótica, sino todos los desacuerdos que se han cometido con todos los movimientos políticos y sociales de este país. Algo que se debería hacer es que se conociera la verdad y se diera pública en los hechos, la restitución del buen nombre, de la dignidad por todos los medios de quiénes eran estas personas, la restitución de los derechos políticos, el derecho a hacer política abierta,
unas medidas de reparación simbólica, pues garantías de no repetición, etc. Hay una pregunta que me parece interesante. Dice, nuestras víctimas, ¿cree usted que la falta de reconocimiento y sensibilización por nuestros muertos y nuestras víctimas es también producto de la falta de reconocimiento del conflicto armado interno en el panorama mundial? ¿Es acaso nuestra tierra menos sagrada que la del Medio Oriente? Yo creo que sobre eso sería largo, pero a nivel internacional yo creo que hay un control geopolítico de Colombia, no es un riesgo. Los recursos naturales, el manejo de ellos están garantizados por las corporaciones internacionales. Hay un control de todo el continente y no, digamos que la contrainsurgencia ha trabajado muy bien, ha logrado que a pesar de las denuncias internacionales que sí ha habido de American Watch, de la Amnistía Internacional, de la OEA, de las Naciones Unidas sobre lo que ha pasado acá, sin embargo, es tímida la intervención internacional de los organismos, diría yo, es tímida, aunque sí han manifestado. Sin embargo, en el panorama geopolítico del poder y de los recursos naturales, pues Colombia no es tan importante como para que se tenga en cuenta y tenga una magnitud como lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y para terminar, es ilustrativo, ustedes saben que hay una gran convención en el mundo por las ejecuciones mediáticas y físicas que ha hecho el ejército islámico. Ha hecho 4, son el horror, no podemos nadie estar de acuerdo, pero trasladémonos un poquito a Martiripán, a Segovia, etcétera, etcétera, donde no solo se han degollado, sino se han cortado por una motosierra, etcétera, etcétera, a cientos de colombianos nuestros. Entonces, eso da un poco la dimensión del papel nuestro político, en términos de recursos naturales, de dependencia, etcétera. Gracias. Bueno. Doy la palabra a José Tejera, no antes que señalar que tomar en cuenta que todos insisten en la necesidad de desmantelar los aparatos organizados de poder relacionados con el parlamentarismo para que haya por lo menos algún tipo de garantía mínima en términos de la inclusión. Bueno, tengo muy poco tiempo, José. así, rápido. Alguien me pregunta sobre la definición de genocidio y como la aplicación de criterios de exclusión política sobre la población trans. Yo sobre eso les puedo recomendar a alguien que trabaja con nosotros además en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es realmente una experta. Su nombre es Nancy Prada, se la recomiendo mucho. Viene a venir, además Nancy Prada va a estar aquí, o sea que pueden hacerle esa pregunta muy explícitamente. Pero creo que una cosa importante sobre esto es, a la hora de estudiar el genocidio hay estudios que son valiosos por abordar. Entre ellos creo el estudio que se está intentando desarrollar para definir el genocidio en términos de las prácticas sociales genocidas. Desde el punto de vista jurídico, el genocidio por supuesto se configura a partir de la existencia de planes o políticas de exterminio de grupos raciales, etc. Pero esta perspectiva de estudio del genocidio a partir de prácticas sociales genocidas pretende que uno pueda caracterizar o ver o certificar la existencia de genocidio a partir de una serie de prácticas sin que necesariamente existan esas políticas y planes, porque solo, por ejemplo, en el caso de ejércitos como el argentino, hay una declaración diciendo vamos a matar a todos sus comunistas. Generalmente no hay esa clase de declaración. La otra pregunta que me hacen es ¿qué es la democracia? ¿Cómo les parece que yo tengo las preguntas hoy más fáciles? Pero solo quiero decir 3 cosas. Hay muchas cosas que componen la democracia, pero yo creo que hay 3 temas que tenemos que defender a la hora de defender la democracia en nuestra época. Una cosa primero es que, por supuesto que la democracia tiene que ver con participación política, pero creo que tenemos que defender en nuestra época la idea de que la participación política no solo se refiere hoy a los partidos políticos y tampoco se refiere solo hoy a la pregunta sobre quién es el próximo gobernante en cualquiera de las corporaciones que elijamos. Es decir, hoy la democracia necesariamente en términos de participación política vincula la participación de los movimientos sociales y la consulta y la participación de la ciudadanía sobre otros temas distintos al de la elección de representantes
digamos, populares. Y esto significa también las consultas previas, y esto significa la definición de presupuestos participativos, y esto significa muchas otras cosas más por venir. Creo que el segundo elemento también de nuestra época fundamental en términos de democracia es la materialización de los derechos humanos. Es decir, no solo su estipulación, no solo su positivización, sino el hecho real de la materialización de los derechos humanos para las poblaciones como condición mínima para el ejercicio real de la democracia. Y creo que un tercer elemento fundamental de la democracia hoy en nuestra época es el tema de la disposición, digamos, para la existencia de medios y escenarios libres de comunicación, de acceso a información y de acceso a conocimiento y de construcción de conocimiento libre y abierto, lo cual incluye a la memoria como un elemento fundamental de la democracia. Pero bueno, hay muchas otras cosas ahí. Pero termino con esto. Alguien más me preguntaba qué opina del Centro Democrático. Yo lo que creo es que, más allá de cualquier cosa, el problema es que hoy nuestra generación, en este momento, creo, nos están llamando. Nosotros, yo siento que tenemos un llamado generacional, y el llamado generacional es a que podamos identificar en síntesis qué clase de democracia es la que ha estado en deuda a lo largo de la historia de Colombia y que nuestra generación tiene que abrir. Nosotros, porque no es las FARC en La Habana la que abre la democracia en la deuda histórica, es decir, la población colombiana y nuestra generación en particular. Eso significa, yo creo, entre otras cosas, saber que hay enemigos de la paz, y que efectivamente yo creo enemigos de la paz es la extrema derecha en el Parlamento, que creo que representa muy bien el Centro Democrático. Pero más allá de esos enemigos de la paz, una de las dificultades mayores es cómo nuestra generación asume una actitud responsable frente a la construcción de democracia. Es decir, no solamente la atribución de que el problema de la democracia es como las FARC y el gobierno arreglan el país en la mesa de negociaciones de La Habana. Hay muchas cosas que hacer con movilización social, con apertura democrática que se forma, sobre todo, por supuesto, en las universidades y con la juventud. Gracias. Ya para cerrar, avisos parroquiales, estamos en la Javeriana. Bueno, hola, buenas tardes para todos, buenos días para todos. Quiero invitarlos que a partir del 14 de octubre, es decir, de este martes de noche, vamos a empezar con la Semana por la Memoria. Vamos a tener un seminario internacional sobre museos y lugares de memoria. Si se quieren inscribir, toda la información está en la página del centro, www.centromemoriahistórica.gov.co. Vamos a tener una obra de teatro que se llama Memoria en Escena, también están muy invitados a verla. Vamos a tener la premiación de la segunda convocatoria de artistas e iniciativas de memoria. Vamos a tener un acto de reparación en Cali con víctimas de restitución de tierras. Entonces la invitación es que conozcan la programación. Vamos a tener también seminarios conversatorios en universidades de Medellín, a que conozcan y a que se vinculen sobre todo a seminarios, lo que puede ser un muy buen complemento para todos los contenidos que se han visto acá, de cómo estamos empezando a construir nuestro museo de la memoria. Bueno, muchas gracias, hemos cumplido y gracias por venir. Bienvenidos a la Universidad Javeriana.